Vamos a continuar con la clasificación de los líquidos. Recuerden que en los líquidos la clasificación empieza un poquito antes del líquido simple, que es lo que ya hemos visto que corresponde a los precursores. Recuerden que los precursores son ácidos grasos no esterificados o no unidos con alcohol. Ya habíamos visto los que son saturados e insaturados, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente parte de la clasificación, que es de acuerdo a su estado físico, que son lípidos simples. Bien, los lípidos simples son aquellos ácidos grasos esterificados o unidos con alcoholes. Ácidos grasos esterificados o unidos con alcohol. Esa ya es la gran diferencia con los precursores. Los precursores son ácidos grasos no esterificados, no unidos con alcohol. Los lípidos simples son los mismos ácidos grasos, pero esterificados o unidos con alcohol. Bueno, a diferencia, si se quiere, de los otros compuestos orgánicos que hemos visto, como las proteínas, los hidratos de carbono, las proteínas y los hidratos de carbono, acuérdense, tienen unidades monoméricas. ¿Qué quiere decir? Que para que una proteína sea compleja, sea grande, tiene que repetirse las unidades pequeñas. Tiene unidades pequeñas. Esas unidades pequeñas, ¿qué se llaman? Unidades monoméricas. En las proteínas son los aminoácidos, que después forman los péptidos, dipéptidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Es la repetición de las unidades pequeñas hasta formar la unidad grande, la proteína. En los hidratos de carbono también tienen sus unidades monoméricas, que generalmente es la glucosa. Entonces, la glucosa, para formar un hidrato de carbono complejo, grande, ¿qué tiene que hacer? Repetir la unidad pequeña. Una glucosa más otra glucosa más cientos de glucosas van a formar, puede ser el almidón, un hidrato de carbono grande, polisacárido. Los lípidos, lo que estamos viendo, no tienen unidades monoméricas. No quiere decir que un lípido simple más otro lípido simple más otro lípido simple va a formar un lípido compuesto. No tiene unidades monoméricas. Para que forme un lípido complejo compuesto, lo que tiene que hacer es unirse a otro componente diferente. Nada más. Pero no es repetir el mismo. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, de acuerdo a su consistencia, a su estado físico, los lípidos simples pueden ser aceites, grasas y ceras. Aceites, grasas y ceras. Los aceites son lípidos simples
generalmente, de origen vegetal, que presentan o están formados por ácidos grasos insaturados, pudiendo ser monoinsaturados o poliinsaturados. Son de consistencia líquida. Bien, entonces dentro de nuestra clasificación de los lípidos simples, tenemos el primer grupo que son los aceites. ¿Qué consistencia tienen los aceites? Consistencia líquida, y es algo que los va a identificar. ¿Qué otra característica van a tener? Que la mayoría de los aceites están formados por ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos insaturados. Otro aspecto importante es que la mayoría de los aceites tienen como alcohol, acuérdense, tienen como alcohol al glicerol. Por lo tanto, son factibles al enranciamiento. Bueno, entonces miren la cantidad de características que tiene que tener para que un lípido simple sea aceite. ¿Ya? Acá puede haber alguna pequeña confusión que vamos a tratar de aclarar esto. ¿Qué características va a tener? Primeramente, consistencia líquida. Segundo, el origen de la mayoría de los aceites, de los lípidos simples, ya, de los aceites, son de origen vegetal. Como un lípido simple, acuérdense, es un ácido graso unido con alcohol. Este lípido simple que estamos viendo, aceite, es el ácido graso unido con un alcohol especial. Ese alcohol especial se llama glicerol. ¿Ya? ¿Qué tiene de especial? Que ese alcohol, por su naturaleza, va a facilitar que el aceite tenga mal olor, se enrancie. Si tuvieran otro tipo, que vamos a ver después, otro tipo de aceites polivalentes, etcétera, etcétera, van a ver ustedes que no se enrancian, no tienen mal olor. Pero en este caso sí tienen mal olor porque en contacto con el oxígeno, el aceite que tiene que tiene el alcohol glicerol, va a reaccionar y va a producir ese mal olor. Bien. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de ácidos grasos saturados e insaturados, recuerden que la mayoría están formados por ácidos grasos insaturados. Quiere decir que fácilmente se van a unir a otros compuestos porque los enlaces
no están todos cubiertos por hidrógeno. Se llama hidrogenación. ¿Ya? Hidrogenación. Por lo tanto, hay la posibilidad de que esos enlaces que queden libres en los insaturados, ¿se acuerdan? Cuando un compuesto está formado por ácidos grasos saturados, no tienen doble ligadura, acuérdense. Los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados cuando tienen una doble ligadura. Monoinsaturados, una sola doble ligadura. Pero si tienen varias dobles ligaduras, se llaman poliinsaturados. ¿Qué ventaja tienen estos? Que al tener dobles ligaduras, fácilmente se unen con otros componentes. En cambio, si no tuvieran dobles ligaduras, difícilmente esto se une con otro componente. Por eso que estas se llaman saturadas, porque no pueden fácilmente unirse. Bien. Esto también tiene algo que ver con aquellos productos que han debido escuchar bastante transgénicos. Los productos transgénicos son los productos que para algunos están bien, para otros mal, hay diferentes criterios. Los transgénicos son aquellos aceites, ¿ya?, que le han aumentado hidrógeno en los enlaces, ¿ya?, para ocuparlos. Entonces los han hidrogenado, y al hidrogenado los han vuelto tipo grasa. Ya los han vuelto tipo grasa, como si fueran de origen animal. Los aceites son en realidad de origen vegetal, pero un aceite transgénico lo han convertido como si fuera parte de un aceite de origen animal, cosa que no es muy fácil. Van a escuchar siempre en las propagandas que el gobierno se opone, que, bueno, todos sin razón no van a analizar, pero dice, son pues productos transgénicos, son productos que parcialmente los han elaborado de manera artificial. Ya hemos visto los aceites. Ahora vamos a ver, dentro de la clasificación de los lípidos simples, las grasas. Las grasas son lípidos de consistencia semisólida o sólida, generalmente de origen animal, eventualmente de origen vegetal, lo que hemos hablado, de origen vegetal, que tienen como alcoholes parte el glicerol y parte los aceites
monovalentes. Bueno, ¿qué podemos comentar un poco sobre lo que significan las grasas? La consistencia ya es diferente, ya no son líquidos. La consistencia es semisólida, consistencia pastosa, ya, consistencia mucho más densa que los aceites. Estas grasas, la mayoría son de origen animal, pudiendo haber eventualmente, como las transgénicas, de origen vegetal. ¿Ya? Estas grasas de origen animal, la mayoría son también grasas saturadas, difíciles de movilizar. Sin embargo, hay también ácidos grasos en las grasas que es de origen insaturado. Quiere decir fácilmente movilizable. Antes la clasificación era muy sencilla. Decía, es de origen animal, grasas saturadas. Es de origen vegetal, grasas insaturadas. Pero se ha visto que en las grasas de origen animal también hay grasas que son fácilmente movilizables. Es decir, al ser movilizables, tienen que ser insaturadas. Se puede movilizar. Ya ustedes han debido escuchar que ahora ya está de moda, si vale el término, los famosos omegas, han debido escuchar. Omega 3, omega 6, omega 9. ¿Qué origen tienen? Origen animal. Y sin embargo están considerados como uno de los mejores lípidos. Es excelente para la nutrición y todo, pero son de origen vegetal. Perdón, son de origen animal. ¿Eso qué quiere decir? Que los ácidos grasos y el alcohol que están formados tienen que ver con ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Los que tienen ácidos grasos monovalentes son aquellos lípidos que no se van a enranciar, que no se van a echar a perder. En cambio, los que todavía tuvieran el glicerol, esos sí comienzan a enranciarse y a tener mal olor. Bueno, otro detalle si quieren práctico. La carne es proteína, ¿ya? Pero dentro de la carne tenemos, obviamente, lípidos de origen animal, obviamente. Pero lo que les decía hace un momento, no todos los lípidos son malos. Ustedes se van a dar cuenta que hay lípidos, o sea, grasas en la carne, mejor vamos a hablar así, grasas en la carne, que son sumamente duras, ¿ya? Grasas que, si sacamos un pedazo, es tremendamente dura la grasa, que esa es una grasa saturada, ¿ya? Que si colocamos a una heladera, se van a condensar, se van a volver muy duras. Pero hay otra grasa en los mismos pedazos de carne, que van a ver que inclusive colocando a la heladera no se han endurado demasiado. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen parte de su estructura los ácidos grasos insaturados. Bien. Dentro de los lípidos seguimos simples. Ya habíamos comentado hace un momento, pero quiero mostrarles esta imagen. Pareciera que el afán es confundirlos, pero alguien de su grupo dio una conferencia sobre este tema la anterior vez. Ese es un tema bastante polémico, ¿ya? Porque, fíjense, acá está un ejemplo de grasas. Es grasa, pero es de origen vegetal. La palta,
¿Qué es el otro nombre de la palta? Aguacate. El aguacate. La palta es de origen vegetal, es una grasa, no es un aceite. Inicialmente es una grasa, ¿ya? De consistencia pastosa. La margarina es de origen vegetal, pero ahí viene el problema, que la margarina por lo general es muy sintética, muy elaborada. En algún caso, como está como grasa, es transgénica, es artificial, es más, la estructura química es más parecida que al aceite, es más parecida al plástico. Si fuera grasa o bien un aceite de origen vegetal, sería excelente, ¿ya? Pero se sabe que estas grasas de origen vegetal han sido muy industrializadas, son grasas que han sido prefabricadas y por lo tanto no reúnen las características de ser consideradas las más sanas, como debería ser el producto vegetal. Siendo vegetal, no se considera de las más sanas. Y lamentablemente hemos puesto el nombre porque sin nombre era difícil de encontrar y es el más conocido todavía. Ceras. Seguimos en los lípidos simples. Las ceras son líquidos de consistencia sólida de origen animal formado por ácidos grasos saturados y alcoholes monovalentes. Fíjense que hemos ido cambiando desde los lípidos simples de origen vegetal, entre comillas, por generalizar, los más buenos. Después los lípidos semisólidos, pastosos, los lípidos de origen animal, que eran sólidos, que eran formados por ácidos grasos, la mayoría saturados, pero habían algunos insaturados. ¿Ya? Ahora estamos yendo a otra categoría de los lípidos simples, que son los lípidos simples ceras. Estos son de animales, son grasas saturadas, no son ya comibles, ya no son comibles. ¿Ya? El alcohol que vamos a utilizar es un alcohol monovalente, es un alcohol que no se enrancia, no tiene mal olor. Si ustedes dejan una lata de cera para pisos, por decir, al descubierto, se va a rajar, se va a deshidratar, se va a secar, pero no adquiere mal olor. ¿Por qué no adquiere mal olor? Porque el oxígeno que está entrando, porque está destapado, se va a encontrar con un alcohol que no se enrancia. Porque recuerden, el alcohol que se enrancia es el glicerol. Acá no tiene glicerol. Les decía, es de origen animal, como por ejemplo la cera de abejas. ¿Ya? La cera que se utiliza para la fabricación de velas. ¿Y el ser humano fabrica ceras también o no? Claro. Esa es cera, consistencia sólida, y vamos a utilizar los mismos términos.
consistencia sólida y no es comible, como cualquier otra cera. Bueno, como comentario, esa cera de vela que están viendo ustedes, parafina, su nombre, es la que se utiliza como prueba de guantelete, se llama, para saber si una persona ha disparado un arma. Con esta parafina o cebo de vela de origen animal, se la derrite, guantelete se llama, y se coloca en forma líquida, quema, se comienza a hacer una pincelada y al contacto con la piel se va secando y se hace una especie de guante, de ahí viene el nombre de guantelete, esa es la prueba, y después se abre el guante y se le echa una tinción que es para ver si esa tinción tiene pólvora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prueba del guantelete, al estar caliente y al desprenderse, desprende partículas de pólvora si hubiera. Entonces se rocía con una tinción y se ve que hay partículas de pólvora. ¿Qué quiere decir? Que esa mano ha disparado el arma. Entonces, esa es la importancia que tiene este cebo líquido. Bien, con esto hemos visto lo que son los lípidos simples. Recuerden que lo que vamos a ver, ya les he mencionado, los lípidos complejos no es más cantidad de lípidos simples, no hay entidades monoméricas. Para hacer un lípido complejo, como el que vamos a ver, se tiene que aumentar un componente diferente. Lípidos complejos. Los lípidos complejos son aquellos lípidos simples a los cuales se le ha añadido un elemento o un compuesto cualquiera, dándole características físico-químicas diferentes a los elementos constituyentes. Para que se vayan guiando. Precursores, ácidos grasos,
ácidos grasos sin alcoholes, precursor. Lípidos simples, ácidos grasos con alcoholes. Ácidos grasos con alcoholes. ¿Qué son ahora lo que estamos viendo? Son los lípidos complejos. ¿Cómo están formados los lípidos complejos? Están formados por lípidos simples. ¿Ya? Pero a ese lípido simple se le ha agregado, se le ha aumentado un elemento y un compuesto cualquiera. Al aumentarle ese elemento o compuesto cualquiera, este lípido complejo va a adquirir características diferentes físico-químicas de sus elementos. O sea, si un elemento tenía característica de ser más ácido, el otro más alcalino, cuando se unen para formar un lípido complejo, ya adquieren características, no las que tenían anteriormente, sino las características de la nueva estructura que están formando. En este caso, la nueva estructura que están formando es el lípido complejo. Van a ver ustedes que por los nombres ya se van a dar cuenta qué es lo que se le ha agregado. Tenemos a los fosfolípidos. ¿Qué le hemos agregado? Ya el nombre nos indica. Tenemos después glucolípidos. ¿Qué le hemos agregado? Glucosa. Proteinolípidos. Proteína. O sea que es más fácil darnos cuenta de que este es un lípido complejo porque ese es el elemento compuesto que se le ha agregado. Empezaremos entonces con los fosfolípidos. Son lípidos complejos que se caracterizan por tener en su estructura derivados del ácido fosfórico. Se encuentran presentes formando parte de su estructura y la funcionalidad en el organismo. Dentro de los fosfolípidos Dentro de los fosfolípidos tenemos entonces a la fosfatidilcolina
fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. Vamos a ver cada uno de ellos. Fosfatidil separado, inositol junto. A otro más vamos a ver, ya les voy a decir, que es importante. La fosfatidilcolina. Se encuentra presente principalmente formando la bicapa lipídica de la estructura de la membrana plasmática. Es la más abundante. Tiene como alcohol al glicerol. Han debido escuchar, y creo que alguna vez hemos mencionado, que a un famoso autor, Danieli, se le ocurrió estructurar cómo era la membrana plasmática, la estructura más externa de las células de los animales. De los vegetales no es la más externa. Y hizo un diagrama que se conoce precisamente con el nombre de modelo de Danieli. ¿Cómo es la membrana plasmática, la membrana citoplasmática, la membrana celular, cualquiera de esos? Está compuesto por una capa externa de proteína. Ahora miren, después tiene una capa de lípidos, pero esta capa de lípidos es una doble capa. Doble capa. Por eso se llama bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir bi? Dos. Entonces está formado por dos capas, ¿ya?, de lípidos. Después tiene una capa de proteína. Y si ustedes recuerdan, en la superficie de la membrana tiene un componente muy pequeñito, de apenas 5% de porcentaje de hidratos de carbono que se llaman glicocálidas. Entonces,
¿Cómo está formada la membrana plasmática? Proteína, lípido, proteína. Esa es la parte básica. La capa de lípidos, ¿ya?, es esta. Proteína, lípido, proteína. Y si ustedes notan, son dos capas, ¿no? Esta es una capa y esta es otra. Por eso está formada por dos capas, se llama bicapa lipídica. Es la más abundante esta variedad de fosfoproteína, que es la que, fosfolípido, que es la fosfatidilcolina, la que está presente acá. Es la más abundante. No solamente está acá, pero es el principal componente de los fosfolípidos de la membrana citoplasmática. Bien. Fosfatidiletoanolamina. Fosfatidiletoanolamina. Se confunden un poquito con el nombre por no relacionar. Hasta en los surtidores han escuchado parte de esto. Aparte de la gasolina, ¿qué otro combustible se utiliza para las movilidades? El etanol. ¿Sí? Etanol, ¿dónde está? Etanol. Amina, o sea, aminoácidos, que también hemos escuchado. Etanolamina. Son lípidos complejos que se encuentran parte en las estructuras nerviosas. Tiene como alcohol, ¿cuál será su alcohol? Etanol. Tiene como alcohol al etanol. Después tenemos la fosfatidilcerina. Cerina. Es un lípido complejo que se encuentra en mayor proporción en los compuestos lipídicos industriales. ¿Qué quiere decir la fosfatidilcerina? Es también una estructura compleja que normalmente está en bastante poca cantidad, en muy poca cantidad en las estructuras humanas, pero se encuentra más en las estructuras industriales, ¿ya?, para hacer algunos trabajos de formación de ceras, barnices, lubricantes, etc. Se utiliza bastante la fosfatidilcerina. Tenemos fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol. Inositol. Fosfatidilinositol.
Yo sé que al buscar en la bibliografía eso les va a ayudar de mucho. No les entiendo muy bien qué ha dicho o qué ha escrito. Busquen algo parecido en internet y ahí van a decir, ah, así se escribe. Y aparte de eso van a decir, y había servido para esto. Así que como quien lee, también pueden buscar en internet. No les va a hacer daño. Fosfatidilinositol. Es un lípido complejo que tiene como principal función la identificación de sustancias y la función de segundos mensajeros. Tiene como alcohol al inositol. ¿A qué nos referimos con esta variedad? Es un lípido complejo, tiene fósforo, por eso fosfatidil, tiene como alcohol, miren cuántas variedades de alcohol ya estamos mencionando, ¿ya? Acá tenemos al inositol, tiene como alcohol al inositol. ¿Cómo va a actuar? Como segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos en el... Es lógico, ¿no? A ver, ¿cuál sería el siguiente componente de lo que estoy mencionando? ¿Cuál sería la respuesta o la interrogante que ustedes dan? Si les digo, es segundos mensajeros, ¿qué me podrían preguntar? Por lógica. Si ustedes tienen, por ejemplo, una materia por decir algo, odontopediatría 1, porque si ponen odontopediatría 1, quiere decir que tiene que haber 2, si no podríamos solamente poníamos odontopediatría, nada más. Eso es lo lógico. Acá también, si hay segundos mensajeros, ¿cuál sería lo lógico de preguntar? ¿Cuáles son los primeros mensajeros? Bueno, ¿cuáles son los primeros mensajeros? Las hormonas. Las hormonas son los primeros mensajeros que son los que transmiten también la información, ¿ya? Para que el organismo crezca, para que se desarrolle, para que aumente el metabolismo, todo lo que sea, son las hormonas los primeros mensajeros. Y los segundos mensajeros son estos lípidos, el fosfatidil inositol, segundos mensajeros. Y por último, era importante mencionar, la esfingomielina. Esfingomielina. ¿No llevan negro ustedes? ¿No? Sí, por eso es importante. Pero no llevan negro, ¿no? Ah, qué bonito, o sea, yo que pensaba inventarme. Pero no va a ser posible. Bueno, justamente lo que decía. Es un lípido complejo que tiene como alcohol al inositol también. Y a la esfingosina. Y a la esfingosina. Sí. Esfingosina. Se encuentra presente en la envoltura
de las células nerviosas y favoreciendo la conducción del impulso nervioso. La célula nerviosa, ¿qué se llama? Neurona. Neurona. ¿Cómo está constituida una neurona? Va a estar constituida por el cuerpo o Soma. Prolongaciones como Dendrita. prolongación larga. ¿Y su otro nombre? Cona. Axón o cilindro eje. Cilindro de. ¿Ya? Este resulta. Ahora, este axón o cilindro eje, en la mayoría, no en todas, va a estar recubierto por una membrana protectora. El nombre es vaina. Vaina de mielina. Es la vaina de mielina. Es una estructura protectora. Pero no solamente protectora, sino que ayuda en la conducción del estímulo nervioso. Esto es importante y es algo que indirectamente ustedes de alguna manera están relacionando. Todo impulso nervioso trae una respuesta mecánica, ¿ya? Por más de que sea arco reflejo, no vamos a entrar en ese detalle. Pero fíjense, estímulo nervioso, respuesta motora. Si agarramos una aguja, nos pinchamos el dedo, ¿qué pasa con el dedo? Inmediatamente lo retiramos. Sensitivo y la respuesta es motora, el movimiento. ¿Por qué? Porque estas terminaciones nerviosas, las neuronas, están recubiertas por la vaina de mielina. Y la vaina de mielina ayuda en la conducción del impulso nervioso, aumenta la rapidez de la conducción. Entonces pincha inmediatamente la respuesta, por más digo que sea algo reflejo, la respuesta es inmediata, ¿ya? Pero ¿será que hay algunas células nerviosas que no tienen vaina de mielina? Sí. Se llama precisamente células nerviosas amielínicas. El prefijo A es negativo, sin mielina. Pero ¿qué particularidad va a tener? Que el impulso nervioso es mucho más lento. El estímulo del impulso nervioso es mucho más lento. No es. ¿Y saben dónde se comprueba esto? Fehacientemente en el parto. Ustedes mismos, ya sea como mujercitas, bueno, son muy jóvenes ahora, me refiero dentro de unos 30 años, cuando ya tengan niños. Primero tienen que tener su título, me imagino, ¿no? Y su título en menos de 10 años ya lo van a tener. Entonces, fíjense, ahí se nota claramente que al útero llegan las células nerviosas que no tienen mielina, por lo tanto el impulso es lento. Y eso aprovecha el especialista para decirle a la mujer, se llama contracciones, pero en realidad es dolor, ¿no? ¿Qué va a decir la mujer? Ya me está viniendo el dolor, no dice la contracción, ya me está viniendo el dolor, ya está más fuerte el dolor, ya está más fuerte. Entonces el médico, ¿qué le va a decir? Cuando ya está muy fuerte, que le dice, ahora puje, señora, y comienza a pujar y avanza la salida de la criatura. Como no ha salido a la primera, después ¿qué va a hacer? La misma mujer va a decir, ya, escucha, ya se me está pasando. No va a decir ya se me pasó, ya se me está pasando.
Y poco a poco ese dolor va disminuyendo. Y el médico le va a decir, cuando le venga otra vez las contracciones o el dolor, me avisa para que le ayude y todo eso. Entonces dentro de poco va a decir, ya me está empezando el dolor. Le empieza el dolor más fuerte, más fuerte, más fuerte, pújese. Fíjense, más fuerte, más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo es lento, porque si no debería decir, ya me vino el dolor, ya se fue el dolor, si fuera con vaina de mielina. Inmediatamente el estímulo, inmediatamente la respuesta, ¿no? Acá es poco a poco, porque el estímulo viene no por una conducción de la vaina de mielina. Siempre la primera criatura puede costar un poquito, ¿ya? Por eso que tiene que decirle varias veces, puje, puje, puje. En cambio, cuando ya es la segunda criatura, ya el médico no le dice, puje señora, le dice, tosa, y sale la criatura. No. Me imagino que debe ser así, que me pasó. Bueno, eso entonces es lo que podemos ver por los fosfolípidos. Después vamos a ver glucolípidos, proteinolípidos, la siguiente clase.